Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días, Marta Marín, Fabiola, Paula. Muy buenos días, Pedro Sea, Camila. Muy buenos días. Muy buenos días. Dios bendiga sus vidas. Bendecido viernes. Ya estamos aquí, gracias a Dios. Ya es viernes. Gracias a Dios ya es viernes, chicos. Bendecido, bendecido fin de semana, ya casi. Bienvenidos a este estudio con un encuentro con Dios. Buscamos que el Señor nos enseñe, nos guíe, ¿verdad? Aquí estamos ya dispuestos desde las 6 de la mañana. Ese es el propósito de esta transmisión, de este live. Leemos la palabra de Dios porque queremos conocer más y queremos que Él nos hable, ¿verdad? Queremos que en estos tiempos sea el Señor quien nos enseñe y quien nos guíe en el camino que debemos andar, así que lo tomamos de mañana para decirle gracias, porque Él merece lo mejor de todos y cada uno de nosotros. De mañanita, el Señor quiere que nosotros le busquemos, ¿verdad? Que sea lo primero que hagamos, lo primero que pongamos en nuestra agenda día tras día. Gustavo Morales, Carlos J, Magda, muy buenos días, JC Rey Domínguez, usuario 614, muy buenos días, Juan Calín, muy buenos días, Angélica Carval, muy buenos días a todos los que han estado pasando, que ya van muy rápido, ¿verdad? Pero aquí estamos, muy buenos días. Nora, muy buenos días. Que Dios les bendiga más, porque ya nos puso de pie, ¿verdad? Ya estamos arriba, estamos disfrutando algunos de agüita tibia, algunos de tecito, algunos de cafecito, ¿verdad? Ya todos estamos así. Que gracias a Dios nos permite estar de pie. Aquí estamos, ¿verdad? Buscando un encuentro con nuestro Creador, lectura de la palabra, viernes, donde nos está hablando acerca de un tema muy interesante. Ha venido dándonos una serie para analizarnos qué clase de iglesia somos. A la luz de la palabra de Dios, Cristo nos dice que nos podemos hacer un examen, ¿verdad? Él ya lo dejó elaborado. Ken y Yoyo, muy buenos días. X de WhatsApp, muy buenos días. Muy buenos días. En Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo deja un parámetro para medir cómo estamos, ¿verdad? ¿Cómo es que estamos? X de WhatsApp, hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Estamos aquí haciendo obediencia, ¿verdad? De pasarnos por el filtro de la palabra de Dios para ver qué clase de iglesia somos, en qué clase de iglesia, congregación estamos, qué debemos hacer nosotros, ¿verdad?, al respecto, porque el Señor lo dejó como un parámetro para que midamos, ¿verdad? No lo hizo solamente con aquellas iglesias primitivas, ¿verdad?, aquellas del primer siglo, sino que lo dejó para que todos nosotros hoy también nos demos cuenta de cómo estamos, ¿verdad? Y sigamos el consejo que Él da sabiamente en todas. Arrepiéntete, porque no vas por buen camino. Haz lo que yo te digo, corrígelo y entonces tendrás un premio, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, tengo un premio para ti como iglesia. Así que en ese sentido estamos hoy, viernes, ¿verdad? Esa es la serie, ¿qué clase de iglesia eres? Hoy estaremos analizando la iglesia de Tiatira. Muy interesante. Muy interesante, chicos. Estuvimos analizando ya la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo,
¿verdad? Donde nos dimos que hay algunas cosas de esas que el Señor Jesucristo dice que no le agradan, que tenemos que ir dejando. Y también hemos visto que hay algunas que estamos haciendo bien y que Él dice, vas bien, continúa así, así permanece, persevera, ¿verdad? Dice nuestro Creador y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro por excelencia. Bendiciones, Magda, bendiciones todas a todos. Bienvenidos a este encuentro con Dios. Viernes, gracias a Dios. Y aquí estamos ya para analizar la cuarta característica como iglesia que el Señor dejó escrito para saber cómo estamos, ¿verdad? Para saber cómo estamos. Y pues ya vamos a dar gracias, vamos a iniciar dándole gracias a nuestro Creador, ¿verdad? Saludos desde Managua, Nicaragua. Nica, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí, chicos, atentos al llamado que nuestro Creador tiene, ¿verdad? Para poder estar nosotros conectados. Aquí ando aprendiendo algunas cosas, Magda, dice ahí que puedo invitarte como a live, pero bueno, no sé, vamos a ir descubriendo. Saludos desde Lomas Turbas. Ok, Lauca, muy buenos días. Dios les bendiga. Dios les bendiga, ¿verdad? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Charlotte, muy buenos días por Facebook. Dios bendiga sus vidas. Chicos, vamos a empezar dando gracias al Señor porque nos ha permitido ya ves que llega con cosas. Culminar, ¿verdad? A Magda, creo que tienes que silenciar tu micrófono o algo así, hija. Aquí vamos a aprender todos, no se preocupen. y bueno, vamos a iniciar, chicos. El Señor nos permitió tener 21 días de ayuno y oración cada año, el día de octubre. Es este tiempo de ayuno y oración haciendo vallado por ti, por tu casa, ¿verdad? Por las naciones, porque nuestro Creador nos anime, ¿verdad? Magda, no es necesario que te salgas, vamos a ver cómo funciona esto, ¿verdad? Para que vayamos como vaya funcionando y quizás puedas ayudarme como moderadora. Después te hablo, nos ponemos de acuerdo, ahorita vamos a ver cómo funciona, no te preocupes, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él hace. Y algo que es muy importante, chicos, aquí algo que es muy importante es que si nosotros no conocemos a Dios, el creador de todas las cosas, vamos a cuestionar su soberanía. Y algo que nosotros hemos aprendido es que Él no es el causante. Él no es el causante del mal que existe en la humanidad. Hay una guerra entre Dios y su adversario y entre la humanidad que ha decidido prestar atención a Satanás. La Biblia nos habla de él, de cómo funciona, de qué es lo que hace, de cómo mucha gente prefiere escuchar, ¿verdad? La rebeldía que él trae, lo contranatural, ¿verdad? Lo contranatural. Y explotar lo que el ser humano tiene. Nosotros como seres humanos, René, nosotros como seres humanos, y lo puedes ver en ti mismo, la inclinación del ser humano es hacia hacer cosas malas. Y el diablo está explotando todo lo que hay malo en nosotros. Nosotros le damos permiso de que él ponga en nuestra mente, en nuestros pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios y que cada uno de ellos ejecute la maldad que hay en su corazón. Satanás dice que el ser humano solo le sirve a Dios por conveniencia. Y este es el tema que se está aclarando en toda la historia humana,
para que la misma humanidad y los ángeles en el cielo que decidieron obedecer a Dios, porque Satanás se trajo a la tercera parte de los ángeles con él, para corromper a la humanidad, que quiera corromperla. Porque Dios nos regaló a los seres humanos, a todas sus criaturas, tanto a los ángeles como a nosotros, libre albedrío, poder de decisión. Tú decides, cuando hay algo malo en ti, tú decides si lo ejecutas o lo apagas y dices, no es correcto. Como cuando te enojas, tú decides si le das rienda suelta a tu enojo y dices cosas que no quieres decir, haces cosas que no quieres hacer y después te lamentas. Esa es la maldad del ser humano, René. Y Satanás se encarga de que cuando ve eso en ti, lo potencializa. Porque él no quiere que la humanidad esté en paz con el Creador. Y entonces ya para este tiempo Dios ha señalado una sentencia, que es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Que Dios en el libro de Apocalipsis ha dejado escrito lo que le va a suceder a Satanás, a los demonios que se trajo y a toda la humanidad que decida escucharlo a él y no a Dios. Y estamos aprendiendo la profecía de Jeremías, donde vemos cómo Dios ha tratado siempre con su pueblo, con aquellos que ha escogido para que lleven su nombre y se dejen guiar por él. Dios te aconseja para que te vaya bien. Y la invitación es para toda la humanidad. Pero cada uno de nosotros decidimos a quién escuchar. Y para conocer lo que sucede en la humanidad, tanto en los cielos como en la tierra, es necesario que leamos la palabra de Dios. Que la leamos y que cuando la leamos le pidamos a Dios, el autor de la palabra, que nos ayude a entender lo que dejó escrito, tanto en el tiempo que sucedió, como lo que está pasando ahora y lo que va a suceder en Apocalipsis. Cuando nosotros leemos en las profecías que el Señor ya ejecutó sentencias que puso para su pueblo y para algunas naciones, entonces nos damos cuenta que lo que dejó escrito en Apocalipsis también se va a cumplir. Así que les invito a que si de verdad quieren conocer, lean la palabra de Dios y se acerquen a Dios. No podemos contender. Contra Dios, ningún ser humano puede contender. ¿Cómo puede el polvo contender con el Creador, con el Hacedor, con el alfarero? Pero espero haber podido contestar tu pregunta y si gustas, posteriormente tenemos alguna charla en privado para no distraer a todos los que ya están dispuestos para aprender lo que Dios tiene preparados para nosotros, ¿verdad? Así que, Charlotte, muy buenos días. Moni, muy buenos días. Bendecido viernes, ¿verdad? Y aquí estamos. Chicos, este tema es una serie de qué clase de iglesia eres, qué clase de persona eres. Y el Señor hoy nos está invitando a que nos pasemos por este filtro y que veamos en qué posición estamos como iglesia y en el entorno en el que nos estamos relacionando. Y que el Espíritu Santo nos guíe a que de alguna manera todos podamos decir, necesito mejorar en esto o voy bien en esta parte, ¿verdad? Ese es el tema. Así que vamos a dar gracias, vamos a pedir la dirección de nuestro Creador por medio de la oración para que sea Él quien nos ayude a llevar este estudio y a entender qué debemos hacer o qué debemos dejar de hacer, ¿verdad? Y bueno, hoy yo les comento que yo continúo hoy en ayuno y oración para cerrar estos 21 días y darle gracias, ¿verdad? Este día, para los que gusten orar, este día yo lo tomo siempre un día más de un tiempo que se ofrece de ayuno para darle gracias al Creador por la respuesta, para darle gracias y para continuar con alguna petición que sigue quedando pendiente, pero para darle gracias por cómo se glorificó estos 21 días en la vida de todos los que le buscaron y en la vida de las familias que fueron representadas en este tiempo de ayuno y de oración, ¿verdad?
Así que veamos, ¿verdad? Veamos cómo el Creador nos está instruyendo. Así que les invito a reverenciar a nuestro magnífico Maestro y a nuestro Creador, nuestro Padre, e inclinando nuestro corazón, porque donde 2 o 3 personas están reunidas en el nombre de Cristo Jesús, Él está en medio de ellos. Así que Él está aquí con nosotros. Reverenciamos al Rey de Reyes y Señor de Señores como Él merece y como nos es agradable a nosotros decirle gracias por estar aquí y que tome el tiempo para enseñarnos a todos y cada uno de nosotros. Así que los invito a inclinar no solamente su cabeza, sino su corazón para con nuestro Creador, ¿verdad? Bendito y amoroso Padre Jehová Dios, Señor, te damos gracias por este día. Muchas gracias por cuidar de nosotros. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor. Gracias por cuidar de nosotros durante la noche cuando estamos en un estado totalmente dependiente de ti, Señor, donde realmente solo tú nos puedes cuidar, proteger, Señor, y levantar. Muchas gracias por tomar a bien, Señor, darnos la vida nuevamente y permitirnos estar ante tu presencia confiadamente en el nombre de Jesús. Para pedirte, Señor, que escuches nuestra oración de gracias por la vida, de gracias por los que amamos, de gracias por los tiempos de libertad que nos permites tener para aprender de ti, para decirte gracias por tu Espíritu Santo que nos acerca a ti, que nos dice cómo acercarnos a ti, que nos conduce a ti y a Cristo Jesús y nos recuerda todo lo que tú nos enseñas para que en el momento necesario de sacar dicho conocimiento, Él lo haga presente. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Padre, gracias por este tiempo. Toma este tiempo en tus manos, por favor, sea nuestro Maestro de Maestros, Cristo Jesús y el Espíritu Santo enseñándonos a todos. Yo no tengo nada que dar, Señor. Yo soy la primera que necesita ser enseñada por ti y que necesita que tú deposites en su mente y corazón lo que tú quieras transmitirnos a todos nosotros para ser enseñados por ti. Así que este tiempo es tuyo, por favor, tómalo y no me permitas decir nada, Señor, que no sea lo que tú quieras poner en mente y corazón de todo aquel que esté ahora escuchándote a través de mi voz y que te escuche más tarde. Yo te pido que quites toda distracción, Señor, que quites toda distracción y que permitas que los que tienen que oír la palabra que tú tienes para ellos la tomen sin distractor alguno. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así es. Cuco Arroyo, muy buenos días. Me da mucho gusto ver que hay familia que también se conecta en vivo y algunos sé que ven la transmisión después, ¿verdad? Pero bueno, chicos, estamos en el filtro de ver qué clase de iglesia somos y hoy vamos a leer la cuarta iglesia, el cuarto filtro de 7, para ver cómo estamos, porque Dios quiere que estemos a cuentas con Él, ¿verdad? Dice, mensaje a la iglesia de Tiatira, y vamos a leer y posteriormente vamos a hacer algunos comentarios al respecto, y dice así. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción de las Américas. Nuevamente les reitero, mi base siempre es Reina Valera, solo que esta es la que tengo por el momento como estudio para poder hacer anotaciones, ¿verdad? Es un lenguaje actual. También lo comparo con la TLA, con la PDT, con la NBI, con la NTV, con la DHH, y me es muy práctico porque amplía un poco tu entendimiento, ¿verdad? Pero lo más importante, antes de leer cualquier traducción, es orar al Padre para que Él filtre, ¿verdad?, su palabra y nos ayude a entender. Es el mejor filtro que podemos tener, la guía del Espíritu Santo, y por eso oramos antes de leer cualquiera, ¿verdad? Cualquiera. Así que
Este estudio es para cristianos, este estudio es para gente que quiere conocer más de Dios, este estudio es para personas que realmente entienden y comprenden la soberanía y respetan la palabra de Dios como palabra de Dios, y los que gusten pueden buscar algo que les entretenga para que no pierdan su tiempo, pero si tienen el corazón dispuesto para aprender, sean bienvenidos, ¿verdad? Que el Señor hable a cada uno de ustedes. Así que dice así, chicos, mensaje a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina de Jezabel, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Tremendo regalo. Y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, esa misma autoridad les daré, de juzgar naciones y de destruirlas. Está tremendo esto, ¿eh? Y le daré el lucero de la mañana. Regalo, sobre todo regalo. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo que nos da la certeza de que todas estas cartas escritas son para todas las iglesias. Es un parámetro de medición para saber cómo estamos a los ojos de Dios, a los ojos de Cristo Jesús. Y entonces nosotros poder saber qué hacer o qué dejar de hacer, ¿verdad? Y como pudieron darse cuenta, el Señor se presenta también a esta iglesia con una característica definida. Y empieza diciendo que Él es el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, que sus pies son semejantes al bronce bruñido. Pero también habla aquí de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, en ese tiempo, a las iglesias se les ponía el nombre de la ciudad donde se levantaba. Recuerden que los primeros discípulos de Cristo Jesús, al igual que el apóstol Pablo, que posteriormente fue llamado, van y predican el evangelio a todas las naciones habitadas para ese tiempo. Y a cada ciudad que llegaban, el Señor les decía que permanecieran ahí hasta que aprendieran el evangelio, las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios, conocieran que el Hijo de Dios había venido y qué es lo que quería, y levantaran una iglesia y dejaran encargados, y ellos continuaran abriendo nuevas iglesias. Y ese es el mandato que el Señor nos está dando también a nosotros hoy como iglesia, ¿verdad? Y empezó por Cuernavaca y la va a fundamentar para que de aquí, ¿verdad? Para que de aquí se levanten más iglesias con el parámetro que el Señor está poniendo en esta iglesia que se llama Vengan a mí, que por el momento el Señor la empezó virtual. Y entonces
El parámetro para que nosotros mismos empecemos a tener cuidado, Dios está poniendo el fundamento de qué es lo que quiere que hagamos y qué es lo que no quiere que hagamos. Esta iglesia el Señor la está haciendo formativa y educativa. Es una iglesia que está enfocada en enseñar la palabra de Dios, porque el Señor dice que se ha perdido la enseñanza de la palabra de Dios y ya se enfocan más en otro tipo de cuestiones. Y ser hacedora de la palabra de Dios. Es una iglesia que es una fundación para llevar el alimento no solamente físico a las personas, sino el espiritual, que es el que realmente va a sostener sus vidas ahora y en la eternidad. Y entonces estamos empezando de esa manera, y esa es una de las características que el Señor dice es la primera de varias iglesias que se van a levantar con ese parámetro que el Señor está diciendo. Por eso dice a las iglesias es este mensaje para que se den cuenta. Entonces el Señor en ese tiempo a cada ciudad que permitía que sus discípulos llegaran y predicaran el evangelio, fundamentaban una iglesia. Los preparaban, ¿verdad? Los discípulos preparaban a todos los que se congregaban y tomaban por medio del Espíritu Santo que les guiaba personas cualificadas, no calificadas, no que tuvieran títulos, no que tuvieran, algunos los tenían, claro que sí, pero no se enfocaban en las situaciones o parámetros de quién tenía más dinero, de quién había estado estudiando con escribas, con fariseos de ese tiempo, quién conociera mucho la ley, sino que tuvieran las cualidades necesarias para pastorear el rebaño que se les iba a dejar. Cualidades como cuáles. Dice Dios, he encontrado a David, un hombre conforme a mi corazón. Dice el Señor de Moisés, el hombre más manso de toda la tierra. Y Moisés, recuerden que había sido criado en una potencia que estaba enfocada en la preparación intelectual, pero al máximo. O sea, Moisés tenía doctorados, maestrías, licenciaturas y demás, hablaba idiomas, conocía muchísimo de su mundo en ese tiempo. Pero Dios no dice eso de Moisés, sino dice el hombre más manso de toda la tierra. Hombre manso, hombre humilde, que se deje guiar, que respete autoridad, que no porque él se sienta con autoridad, rebase la autoridad de Dios, sino que se somete a la autoridad de Dios para poder hacer su voluntad. David, un hombre conforme a su corazón, un hombre que había sido pastor y que estaba al cuidado de las ovejas y que sabía que tenía que dar hasta su propia vida por cuidarlas. Esas son las cualidades, dentro de algunas tantas, ¿verdad? Entonces, cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, busca a los hombres, dentro de los 12 discípulos que Él buscó esas características, las cualidades para poderles delegar algo tan importante que era cuidar el corazón de las personas que fueran llevados al corazón de Dios. Algunos eran con títulos, maestrías y licenciaturas, profesiones, algunos otros con oficios, pero lo que Dios vio era el corazón de estos. Y es lo que el Señor puso como parámetro para que sus discípulos levantaran iglesias y pusieran pastores conforme al corazón de Dios, es decir, que tuvieran las cualidades adecuadas: humildad, mansedumbre, amor, un profundo amor. Una de las cosas que el Señor pone más, pero más potencializado en ti, que te dejas guiar por Él, es un amor profundo por todas las personas. Es un amor profundo como el amor que Él le tiene a la humanidad. Ese amor, el Señor lo pone en tu corazón por todos, porque no quiere que nadie se pierda. Y en Jeremías hemos estado aprendiendo que el Señor, tanto en Isaías como en Jeremías, el Señor le dice al pueblo: voy a levantar pastores. Ya había pastores, ya había líderes que se encargaban de cuidar al pueblo de Dios en ese tiempo.
tenían representantes que les cuidaban. Sin embargo, el Señor les dice, voy a levantar nuevos pastores conforme a mi corazón, que me obedezcan y que lleven al pueblo a obedecer mi palabra. Y hoy el Señor está haciendo lo mismo. Es la razón por qué su servidora hoy está frente a ustedes por elección inmerecida del Padre, de llevar su corazón al corazón del Padre a través de las Escrituras, ¿verdad? Que no andemos dispersos como algunos se han distraído, y por eso el Señor siempre está levantando nuevos pastores para que tengan cuidado del rebaño. Que lo que importa es que ellos aprendan a vivir de acuerdo a lo que Dios dice, porque no quiere que se pierdan. Y siempre va a estar el Señor levantando y purificando a su iglesia. Y por eso en ese tiempo el Señor en Tiatira levanta una iglesia y le pone el nombre de la ciudad, ¿verdad? De esa ciudad. Y Tiatira, vamos a ver algunas de las características que tenía. Dice así, Tiatira era la ciudad más pequeña y menos importante de las 7 ciudades donde se habían levantado iglesias. Ya vimos la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, que eran demasiado populosas, eran ciudades muy ricas, ¿verdad? Muy grandes, donde había infinidad de negociaciones, pero también por lo mismo infinidad de idolatría, ¿verdad? De desvío. Dice que siempre entre más, ¿verdad? Entre más personas se meten en un mundo más allá de lo sencillo, te llega a confundir, ¿verdad? Y apenas veíamos en algún estudio que decía que el avance tecnológico a veces hace a las personas perezosas. Yo cuando leí ese comentario dije, wow, ¿cómo? Pues sí, porque por ejemplo, aquí con los dispositivos, antes de que no estaban los teléfonos celulares tan a la mano, todos nos sabíamos los números de la casa de nuestros contactos. Digo, al menos yo hablo por mí, pongo ese ejemplo, ¿no? Nos sabíamos todos, porque si no te lo aprendías de memoria, pues cuando vieras en la calle, si no llevaba la agenda escrita para llamarles por teléfono, pues no había forma de comunicarse. Pero llegan los dispositivos y ahora ya no nos sabemos ni el número de los más cercanos, de nada más le ponemos nombre y buscamos el nombre y aparece el contacto, y hemos dejado de practicar el memorizar, el aprender. Entonces, ahí es donde cobra sentido que muchas veces el avance tecnológico hace a las personas perezosas en algunas áreas. Y ahí es donde cobra sentido que la Biblia en Proverbios y en Eclesiastés nos anima a ser sabios para usar de la manera correcta los avances que el Señor permite que se vayan descubriendo, ¿verdad? No inventando, sino descubriendo, porque todo lo ha hecho Dios. Todos los avances que vemos hoy en día, tecnológicos y demás, el Señor ha permitido que el hombre los descubra y los pone al servicio de todos, como por ejemplo nosotros. ¿Cómo podríamos llegar a muchas personas si no usamos este medio de transmisión? Usarlo sabiamente, ¿verdad? Publicar cosas que realmente edifiquen a los demás. En ese sentido es que tenemos que tener sabiduría para usar las cosas. Y bueno, siempre hemos dicho que no hay nada nuevo bajo los cielos, porque el mismo hombre más sabio de todos los tiempos, Salomón, lo dejó por escrito y nosotros comprobamos que es así. No hay nada nuevo bajo los cielos. Lo mismo que dice Cristo acerca de las ciudades, potencias de ese tiempo, existen ahora. Es lo mismo, ¿verdad? Y Él lo que quiere es que nosotros tomemos este parámetro para medir cómo estamos usando nosotros todos los medios que vemos en nuestras ciudades o en las potencias, para distraernos o para avanzar también en la obra del Evangelio y de alcanzar a personas para Cristo. Ese también es un parámetro para medirnos nosotros, porque muchos pues se desvían de usar de manera correcta todo lo que el Señor permite que hagamos. Yo apenas le decía a un joven, decía, es que cómo, pero es que me da pena, es que ¿qué hago? ¿Qué publicas en tus redes sociales? Ese es tu medio de difusión. Predicas,
puedes mandar un texto de reflexión, ¿verdad? Si te empieza a dar como miedo de publica algún texto, publica de algunos otros pastores, sigue, escucha lo que dicen, si es de acuerdo a la palabra, postéalos, repostéalos, porque a veces ponemos cosas que no son de edificación, ni para nosotros ni para los demás. Entonces, sabiduría. Y dentro de todas esas ciudades, ¿verdad? Que eran wow, tremendas, algunas incluso veíamos que les ponían nombres sobresalientes por lo mismo de que eran ciudades muy grandes y muy ricas, ¿verdad? Hace 8 días veíamos que de una de estas ciudades venía lo que era el descubrimiento de la medicina de Pérgamo, ¿verdad? Y bueno, hoy en día vemos que lo que es la medicina, los doctores, wow, es algo tremendo, muy bueno, ¿verdad? Cuando ejercen bien su profesión con ética y con amor por el prójimo, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a meter ya tanto en esos temas, pero Tiatira era la más pequeña de estas 7, de hecho la menospreciable. Había en su tiempo gobernantes que decían, Tiatira, de las pocas ciudades menos importantes, ¿no? No le daban valor a esa iglesia. Pero algo que nos llama mucho la atención en Apocalipsis 2 y 3 es que aquel que es el ser más importante de la existencia, sí se fijó en ella. Porque mientras otros la despreciaban, Cristo puso sus ojos en esa pequeña ciudad. Y no es algo nuevo en nuestro Señor Jesucristo, dice que es lo mismo con el Padre. El Evangelio de Juan, ¿verdad? Ahorita ya les he dicho que estoy ahora en el Evangelio de Juan, nos habla de lo importante que Cristo dejó plasmado, que es uno con el Padre. Dice, yo no hago nada por iniciativa propia, sino que todo lo que el Padre me dice que haga, eso es lo que yo hago y eso es lo que digo. Y dice que el Señor es, pero especialista en entresacar lo precioso de lo vil, de hacer algo insignificante, algo importante, por ejemplo, el Mesías, nuestro Redentor, el ser más importante que ha pisado la tierra, salió de una pequeña ciudad, pequeñita, que nadie se imaginaba que algo bueno podía salir de ahí. De hecho, recuerden en el Evangelio de Juan, cuando él va por uno de los discípulos, que es Natanael, ¿verdad? Él le dice, ¿puede salir algo bueno de esa ciudad? Belén Efrata, la más pequeñita, o sea, ¿puede salir algo bueno de esa ciudad? Siempre ha existido eso de medir las ciudades, los poblados, por ciertos niveles, ya sea de economía, ya sea de profesión, de descubrimientos, ¿verdad? Y siempre tiene a influir en nosotros la ciudad y quién la gobierna y qué es lo que se desenvuelve en ese lugar. Y entonces aquí también el Señor de algo muy pequeñito hace algo sobresaliente. Porque si se dan cuenta de estas 3 iglesias anteriores, a muy pocas les dijo lo que hoy le está diciendo a Tiatira. Pero bueno, para otros era la más pequeñita, la más insignificante. Y de ahí Jesucristo dice, he puesto mis ojos en ti. Así inicia, dice, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego, que todo lo examina, puso sus ojos en esa pequeña ciudad porque había ahí hombres y mujeres fieles que temían a Dios y que querían seguir los pasos que los discípulos les dejaron. Porque siempre hay dentro del pueblo de Dios quienes contaminan su corazón y su mente y se dejan llevar por otras doctrinas y otras enseñanzas. Y hay un pequeño remanente dentro de cada congregación. Esa es la realidad. Dentro de todo el pueblo a nivel mundial, pero en cada congregación hay un pequeño remanente que se esfuerza por respetar lo que Dios dice, aunque los demás no lo hagan. Y Jesucristo lo ve. Y entonces empieza a decirle a Tiatira todo lo que él sabe. En el caso de Tiatira dice que no hay registro
de que los cristianos sufrieran una significativa persecución política o religiosa. Porque esa es una ventaja. Mientras no hay algo que quieran de dicha ciudad, porque el hombre domina al hombre para perjudicarlo. No había algo que conquistar en la ciudad y así como que la dejaban, ¿no? Y no tenía persecución ni política ni religiosa. No hay un registro, ¿verdad?, de que Tiatira sufriera lo que otras sí sufrían. Entonces, con esto, el Señor nos está diciendo que no todas las iglesias por el mundo van a sufrir la misma persecución. Algunos de nuestros hermanos, tristemente, Nigeria y algunos otros, ¿verdad?, Brasil y algunos otros, hemos visto que han estado padeciendo persecución, una tribulación que ha estado terminando con sus vidas. Ha habido genocidios cristianos en estas semanas, en estos días. Esa es la persecución que ha tocado en esos lugares y nosotros es algo que deberíamos de agradecer a Dios que no estamos, que no nos tiene en esa situación. Y no es que Él haga que eso suceda. Corregimos. Dios permite que todas las cosas que estén sucediendo sucedan con un propósito. El ser humano ha dicho que él se podía gobernar a sí mismo. Satanás dijo que él se podía gobernar a sí mismo y que él podía gobernar a los demás. Y esto que vive la humanidad, desde la desobediencia de Satanás en los cielos y Adán y Eva en la tierra, son las consecuencias de que el ser humano diga que se puede gobernar a sí mismo, siguiendo a un gobernante perverso como es Satanás y dejando de lado al gobernante por excelencia, creador de nosotros, a Jehová Dios. Entonces, se está demostrando quién tiene la razón. Hoy en día se está demostrando quién tiene la razón y quién tiene el derecho de gobernar y qué clase de gobernante es Dios y qué clase de gobernante es Satanás. Cristo vino a mostrar el gobierno de Dios en viva persona. Ese es el gobierno que nosotros clamamos todos los días, que venga tu reino y que se establezca en la tierra como ya está en los cielos, porque en los cielos ya se hizo limpieza, ya fue arrojado Satanás y sus demonios y ya dejó de estar molestando a los ángeles allá. Sí, porque él todo el tiempo está molestando, está acusando, está provocando, ¿verdad? Él, lejos de traer paz, trae guerra, trae conflicto, trae división, trae contienda. Por eso la humanidad vive en esta constante aflicción, en esta constante lucha de poder, en esta constante maldad que vemos en aumento. Y el Señor dijo, todo eso tiene que suceder para que la humanidad se dé cuenta. Para que también los ángeles que decidieron ponerse del lado de Dios y no escuchar a Satanás digan, nuestro Padre tenía razón. Hoy en ellos no hay duda, como tampoco la hay en nosotros, de que Dios es el soberano y que es el mejor gobernante que podemos tener y que sí queremos que Él gobierne. Nosotros estamos de parte del gobierno de Dios clamando porque venga pronto. Y nos hemos dado cuenta que lo que Satanás hace es solamente robar, matar y destruir. Y Cristo Jesús, el gobernante por excelencia, representante del Padre, vino a salvar, a dar vida, a dar libertad. No vino a robar, no vino a juzgar al mundo para destrucción, sino para vida. Obviamente te dice lo que hay del otro lado, del camino donde está Satanás y del camino donde está Dios. Bueno, donde está Dios hay vida, hay libertad, hay sanidad, hay paz, hay gozo, hay esperanza, hay fe, hay seguridad. Y del otro lado es lo que vive el resto de la humanidad, puro caos. Entonces no es que Dios lo provoque, lo está permitiendo con el propósito divino de que tú y yo nos demos cuenta quién tiene la razón y quién tiene el derecho de gobernar, sobre todo. Y entonces aquí nos indica que no todas las iglesias van a pasar por la misma persecución. Y oramos porque donde se está viviendo de esa manera, el Señor muestre gracia para con nuestros hermanos. Y ese es su descanso, ¿verdad? Porque cuando alguien muere es un descanso para él en dichas situaciones y se comprueba lo que la palabra de Dios dice. El hombre domina al hombre solo para perjudicarlo. Porque hoy en día nadie habla de los asesinatos de los cristianos.
hablan de cualquier otra cosa, de asesinatos, genocidios de otro tipo, pero de cristianos no. Y es un crimen de odio. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿y dónde está entonces el derecho a la libre expresión? ¿Y dónde está el respeto a que cada quien ejerza dominio sobre lo que quiere hacer o no quiere hacer? Y ahí vemos cómo es que el diablo solamente se encarga de manipular a la gente para su propio beneficio. Porque ¿dónde está entonces el derecho a que todos hagan o practiquen lo que quieran hacer? Que nos quitemos ese engaño de que los derechos humanos, de que la ONU, de que cualquier otra potencia dice que sí, que se respeten ciertas. En el caso de los cristianos no es así, pero se tenía que cumplir. Son profecías que se tienen que cumplir. Y cuando alguno de nuestros hermanos muere, es un descanso para ellos. Y es un testimonio de su fe, porque aguantaron hasta la misma muerte, siéndole fieles al Creador. Y nosotros a veces nos quedamos sin trabajo y ya nos estamos muriendo. A veces nosotros tenemos algún conflicto de cualquier tipo y ya nos estamos muriendo y ya estamos renegando contra Dios y ya estamos diciendo lo que... Y nuestros hermanos allá hasta la vida. Y familias enteras. Viendo a veces los padres de familia cómo le quitan la vida a sus hijos, a sus esposas, las esposas a sus maridos, a sus hijos, y ya aguantaron. Eso es para que nosotros como cristianos, donde no estamos con esa situación, dejemos de estar lamentándonos por cosas tan insignificantes y confiar en Dios. Son ejemplos para nosotros. Dice aquí, en esta ciudad de Tiatira, lo que se concentraba, porque aunque era chiquita y aparentemente era pobre, se concentraba algo que muchos comerciantes iban a traer por la riqueza de la tierra, que era el color púrpura. Entonces, aunque era pequeña, también tenía lo suyo. Y iban ahí y traían esto que hacía el color púrpura. De hecho, había una mujer cristiana de ese tiempo que se dedicaba a vender el púrpura. Y habla de ella que se llama Lidia en el libro de los Hechos, muy sobresaliente esa mujer, que incluso quedó escrito lo que hizo para bien. Hechos 16, 14 y 15 dice lo siguiente, para que veamos que era una de las características que dominaba en esta pequeña ciudad aparentemente insignificante, pero no para Dios. Hechos 16, 14 y 15 dice así, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, dice Pablo, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y dice Pablo, y nos persuadió ahí, dice, no nos dejó tranquilos hasta que pudimos ser bendecidos con su buen corazón y darnos hospedaje y darnos alimento. Mucho que aprender de esta mujer, porque lo que tenían en este lugar de Tiatira, por eso nos ponen como ejemplo a Lidia, era la hospitalidad, era la generosidad. De hecho, lo dice la palabra de Dios. Dice Cristo, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y Lidia muestra estas cualidades de hospitalidad que tenía para con los hermanos, de dar lo que tenía. Y hemos estado aprendiendo en el libro de Jeremías que el Señor hoy quiere que todo lo que Él pone en nuestra mano, de en todos los sentidos, tanto conocimiento espiritual, intelectual, ¿verdad? Emocional, físico, financiero, lo pongamos para el servicio, principalmente de nuestros hermanos, pero también con todo el que lo necesite. Y ella lo entendió muy bien, y por eso aquí Jesucristo resalta lo que sabía que había en ellos, y que hoy nos está diciendo a nosotros, imiten esto, imiten las buenas obras, imiten persuadir a los hermanos para que se dejen compartir. Y a veces decimos, no, que no venga para que yo no le dé.
No, son muchos y me voy a quedar sin despensa por atenderlos a todos para que coman. El Señor nos está haciendo filtros, recuerden. Dice ella, y los persuadió para que se quedaran en su casa y los atendiera, porque la costumbre era quedarse en su casa, lavarle los pies, darles ropa limpia, darles descanso, darles comida, atenderlos, servicio, amor. Y es lo que resalta aquí en este pequeño grupo. ¿Cómo lo iba a pasar por alto Jesucristo si tenía cualidades como las que el Señor tiene y quiere que nosotros cultivemos? Amor, servicio, ver por los demás, sobre todo por aquellos que se gastan por predicar el Evangelio. Porque a veces no tienen tiempo para tener ellos una buena comida, a veces comen de rápido, comen lo que sea, a veces tampoco tienen oportunidad de tener buenas prendas, ¿verdad? Y ella, usando los recursos que el Señor le daba, les daba a ellos porque sabía que lo iban a utilizar para bien. Ella les daba no solamente el alojamiento, sino que también les daba para la obra del reino, daba ofrendas, no solamente para los viajeros, para los apóstoles, los pastores, para que ellos así mismo repartieran para los que necesitaban. Dice ella, Lidia, yo sé que van a ir a otra ciudad y les voy a dar esto para que ustedes tengan para su viaje, pero también para que compartan con los demás, porque ella sabía que tenían el mismo corazón de Cristo y que no retenían lo que les daban, ellos mismos lo repartían para los demás. Cosas que nosotros tenemos que aprender. Esa era Lidia. Esas eran las características de ese pequeño remanente de Tiatira. Por eso el Señor resalta estas cualidades. Y sigue diciendo aquí que cuando nos dice la palabra de Dios, el Hijo de Dios, dentro de las características, enfatiza la deidad de Cristo. Así como en la forma judía, o en aquel tiempo los judíos, cuando alguien decía hijo de, es que representaba de quien venía. Es decir, cuando alguien decía que era fulano de tal o era hijo de tal, es que representaba a aquel de quien se estaba diciendo de quien era hijo. O sea, era lo mismo. Ejemplo, los hijos del trueno. Cuando Cristo Jesús le dice a dos de sus discípulos, hijos del trueno. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Vamos a leerlo. Marcos 3:17. Para darnos una idea de la importancia que era que Cristo se presente como el Hijo de Dios. Representaba la deidad divina. Marcos 3:17. Desde el 16 para que vean a quién se lo dijo. Dice, designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Más adelante tendremos la oportunidad de ver algunos pasajes, chicos, porque de repente no nos da tiempo, pero a ellos Cristo ya los dejó así como que hoy en día nosotros también así los recordamos, porque Cristo le dijo los hijos del trueno, pues porque eran pues medios agresivos. Y entonces Cristo les dice a sus discípulos hijos del trueno, representando a la característica de las que fueron ellos nombrados. Y como hijo de Dios, Jesucristo refleja la naturaleza de su Padre, diciendo, yo soy el representante de Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas, el que todo lo ve, el que tiene derecho y autoridad para juzgar, también para dar. Porque le ofrece tremendos regalos a Tiatira. Si se dieron cuenta, le ofrece 2 regalos. A algunos, en las otras, les hace ofrecimiento de 1 regalo. Pero a ella le ofrece 2 regalos. Y los vamos a analizar ahorita. Y dice aquí que con el poder y la autoridad que tiene, como Dios tiene la capacidad de mirar todo, así también Jesús. Por eso le dice el Hijo de Dios, para que sepan de dónde viene y qué posee, ¿verdad? En Apocalipsis 1:14 nos habla que empieza el Señor saludando a las iglesias y se representa a sí mismo
como esto. Apocalipsis 1:14, chicos, dice, aquí está, la letra está muy pequeñita. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego. Aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis se representa a Cristo y Juan lo ve en toda su representación como rey y con el poder que Dios le da, y por eso lo representa. Dice, venía vestido deslumbrante, ¿no? Ya no era el hombre sencillo que habían visto, ¿verdad? Demostrando humildad, no apego a este mundo y a las riquezas y a todo lo que representa este mundo, sino enfocarse en lo importante que era hacer la voluntad del Padre y que todos vivieran para hacer la voluntad del Padre. Pero aquí ya lo ve como ese rey que se ganó el derecho de estar a la diestra del Padre y de ser el más importante, nombre sobre todo nombre. Y aquí en el capítulo 1 nos empieza a decir cómo ve ahora Juan a Cristo Jesús con la gloria que el Padre le tenía desde antes que viniera, pero ahora más, ahora más. Enfatiza que sus ojos miran con juicio penetrante, ¿verdad? Eso dice como ojos con llama de fuego. Y sus pies, dices, semejantes al bronce bruñido. El bronce para aquel tiempo era el material de los más fuertes reconocidos y era un material que se podía reflejar y ver esa dureza y esa potencia que era muy caro. En ese tiempo el original bronce, ¿verdad? Era el material más caro y más fuerte en ese lugar, en ese tiempo. Por eso él utiliza representándose con lo que en su momento se conocía como de más valor y más sobresaliente, para representar lo que el Señor ya le había concedido por él haberse mantenido obediente al Padre, ¿verdad? Y dice, es un material conocido en el Antiguo Testamento como más fuerte e inconmovible para ese tiempo. Y sigue diciendo aquí la palabra de Dios, dice, yo conozco tus obras. Aunque para otros eres insignificante, yo conozco tus obras, yo te veo. Hoy muchos pudieran decir, no, pues yo nada más estoy aquí, yo aprendo, yo estoy en la iglesia solo sentado, no hago mucho, pareciera, pero aquí el Señor hoy te está diciendo que no, que Él ve todo. Sus ojos están sobre todos. No importa que la ciudad sea muy populosa, al Señor aquí le queda más que claro para decirnos a nosotros que no importa si estás en Nueva York, si estás en Canadá, no importa la potencia, no importa que estás en un pueblito, quizás como nuestra ciudad, Cuernavaca, otros poblados más pequeñitos, sierras, que digas, no, pues los hermanos de la sierra, y ellos se sientan así como insignificantes, porque quizás a veces algunos hablan hasta alguna lengua distinta. Y no, dice el Señor aquí, no, mis ojos están sobre todos y conozco sus obras. Conozco lo que hay en tu corazón y conozco lo que tú haces, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí Cristo Jesús. Para otros es insignificante, pero para mí no. Yo todo lo veo. Dice, conozco tus obras, aunque insignificantes para los demás, para mí no están ocultas. Dice, Él conoce sus obras, su servicio, su fe, su paciencia, dignas de mencionar. En las otras iglesias vimos que es algo distinto. Aquí a ellos les dice, tu sencillez, tu no contaminarte con mucho mundo, ni con muchas cosas, te mantiene sencillo, te mantiene humilde, te mantiene atento, te permite ser servicial y mostrar amor y afecto. Y hoy en día nosotros de repente vamos a poblados, a rancherías, y vemos que la gente sigue teniendo y conservando esa característica de ser muy amable, muy sencilla. Te ven y te saludan y con una sonrisa, y muchos te ofrecen su casa, pasen, les invito a algo, ¿no? Y eso en las ciudades se ha perdido, así como que espérame, ¿de qué familia vienes? ¿Quién eres? ¿Qué puedes aportar a mi círculo social? ¿Qué economía tienes? Y depende de cómo te vean, te aceptan en su círculo.
Y el Señor lo que está recalcando aquí ahorita es que importa la humildad y la sencillez, porque eso hace que no pierdas el amor y la manifestación de servicio. Eso es lo que el Señor está recalcando en esta iglesia. La sencillez y la humildad que te permiten despojarte y quitarte esas telarañas de qué familia eres, qué vas a aportar, de qué se trata, ¿verdad? Dice aquí. Y entonces Él recalca y reconoce estas características porque ve a cada miembro de cada iglesia, porque más adelante sigue hablando. Dice, has crecido. Dice, iniciaste con eso que tú tienes de manera natural, de ser amoroso, servicial, humilde, sencillo. Y ahora con el conocimiento de mí, has crecido más. No te quedaste siendo solo amable, sino ahora eres más amable. Es decir, si antes ayudabas a 10 personas, ahora ayudas a 30, a 40. Ahora has entendido que lo que el Señor te da es para bendecir a los demás. Ya no piensas en que tú te vas a quedar sin nada, sino que piensas en quedarte sin nada para darles a los demás, porque sabes que el que te provee a ti no te dejará sin nada, sino que en la medida que tú des, el Señor te dará a ti. Y dice, conozco que has crecido, que no te quedaste como originalmente eras, una buena persona, no. Ahora con conocimiento eres mucho mejor persona. Si antes dabas y donabas, ahora lo haces más. Porque el corazón del Padre te mueve a imitarlo. Cristo se despojó de su deidad en los cielos para venir a vivir como un simple ser humano y darse a sí mismo en todo sentido para con toda la humanidad que le creyera y que le crea en este tiempo. Y es un ejemplo para nosotros. Hay que despojarnos a nosotros mismos por darles a los demás. Dice, y has crecido, y eso es bueno, pero tengo algo contra ti. Dice, pero tengo algo contra ti. Hay algunas cosas. Todo eso está muy bien y perfecto, pero hay algo que no me está gustando. Y le dice Cristo, hay unas pocas cosas que tengo contra ti. No le dice todo. No. Empieza enseñándonos a nosotros que hemos resaltar siempre lo bueno de las personas para hablar de algo. Y después ya decir lo que hay que corregir. Porque muchos dicen, eres bien rebelde, sobre todo luego los papás, ¿no? Al hijo, eres bien rebelde, no recoges nada, siempre empezamos con lo malo. Pero el Señor Jesucristo nos ha venido enseñando que siempre es primero resaltar las cualidades, es preparar el terreno para que sepa que es bueno, que hace muchas cosas buenas, pero que hay algunas que corregir. Ojo con eso, ¿verdad? Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras el espíritu de Jezabel, la que se dice profetiza. Se dice, no es. Muchos se dicen que son, pero porque ellos mismos se han erigido, pero no tienen el mandato ni la protección de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Jesucristo. Y en el caso de esta mujer que dice Jezabel, obviamente no está hablando de que la Jezabel del primer libro de los Reyes, de un tiempo muy, muy lejos de Cristo Jesús, 1000 años antes de Cristo Jesús, vivió. Y ese registro lo encontramos en el primer libro de los Reyes y en el segundo libro de los Reyes, donde nos habla acerca de esta mujer que era una sacerdotisa, una profetisa de un dios pagano, no del Dios verdadero, y que se casó con un rey del pueblo de Israel, con el rey Acaz. Este rey hizo algo que el Señor decía que no se debía hacer. No podían casarse con mujeres que no pertenecieran al pueblo de Dios, porque iban a inclinar su corazón a servir a otros dioses, a sus dioses. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer tiene esa influencia en el varón de conducirlo a lo bueno o hacia lo malo. Por eso la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derrumba. Así que ojo para las mujeres, porque influyen en el corazón del hombre y de los hijos, para bien o para mal.
Así que tenemos que estar seguros de que nuestro corazón está ligado al corazón del Padre para que edifiquemos nuestra casa en la roca preciosa que es Cristo Jesús y ninguno de nuestra familia se aparte de buscar al Señor. Por eso toma como ejemplo a esta mujer que influyó en el corazón del rey para hacer perversidades. Y cuando aquí en Apocalipsis está hablando de eso, está hablando de la característica que representaba a esta mujer, es decir, el espíritu de Jezabel. No que esa mujer, su espíritu domine, no, sino las características dominantes de una persona. Y dice que aquí en Tiatira había eso. ¿Por qué? Porque se refiere a que ellos respetaban a esta mujer que tenía la característica de Jezabel, porque ciertos comentaristas dicen que era la esposa del pastor representante de la iglesia de Tiatira. Y ellos, como esposa del pastor que había quedado en Tiatira, la respetaban y la obedecían, porque era la esposa del pastor. Pero ella tenía una perversidad en su corazón, no tenía buenas obras de humildad, no tenía buenas obras de colaborar con su esposo para llevar al pueblo al corazón de Dios y mantenerse íntegros y puros en la adoración verdadera, sino que al igual que aquella Jezabel del tiempo de los reyes, involucraba e incitaba a los siervos de Tiatira a mezclar la adoración, que es lo que el Señor nos ha estado corrigiendo ahora en este tiempo a través de Jeremías. Al Señor no le gusta que es Dios más algún santo, más algún fetichismo, que los horóscopos, que la leída del café, que la leída de la mano, que el humo, que el incienso, que los astros, que la luna, que el sol, que el infinito. Ojo ahí, porque muchos dicen, no pasa nada, es un simple adorno, idolatría. Y ella decía que no pasaba nada con que fueran y convivieran con algunas otras personas que no eran cristianas. Es decir, Tiatira era representada porque en todos los pueblos hay fiestas, chicos. En todos los pueblos y ciudades y países hay fiestas y muchos cristianos se mezclan en esa. Ejemplo, ahorita está el Halloween, el Día de Muertos, y dicen, no pasa nada porque estamos venerando a nuestros muertos, estamos recordando sus memorias, no pasa nada. Pueden ofrendarle a los muertos, vayan en este Día de los Muertos y llévenles flores y llévenles cosas. Mezclar la adoración verdadera. Rendirles tributo a las personas que han muerto, que ya no tienen conciencia absolutamente de nada. Si los ángeles, que son ángeles poderosos y vivos, dicen no nos adoren a nosotros, no se inclinen ante nosotros, nosotros solo somos consiervos suyos. Adoren a Dios, honren a Dios. Y toman eso de adorar a los muertos como llevarle a Dios las primicias de granos, ¿verdad? De todo lo que se cultiva, y se lo llevan a los muertos, adoración a los muertos. El Halloween, muchos ni siquiera tienen idea de lo que realmente es y visten a sus niños como monstruos, como cosas. Y dicen, no pasa nada, es la tradición de la costumbre, es lo que se estila, no pasa nada. Mezclar la adoración, y es lo que pasaba en ese tiempo. Dicen, no importa, vayan, es una simple convivencia. El espíritu de Jezabel. Y ya allá sucedían cosas tremendas, porque ya en la borrachera ya se dejaban llevar por lo que hablaban, ya empezaban a fumar, ya empezaban a tomar, ya empezaban con palabras obscenas, empezaban a mezclarse con el comportamiento de ellos y terminaban en fornicación y terminaban en adulterio. Mezclaban la adoración, inmoralidad tanto espiritual como sexual. Así que hoy en día el Señor nos está diciendo, ten cuidado de que estás practicando ciertas cosas que dices que no pasa nada, ¿no? Que el pan de muerto, que sí hágalo, y ves iglesias que se están vendiendo, ¿no? El pan de muerto, inducidas a que parecieran cosas insignificantes, pero que están representando a algo
que se practica en esta temporada. Comiendo las cosas sacrificadas a los ídolos, comiendo de los altares que le ponen a otras cosas. No tengo el tiempo para hablar acerca de todas estas festividades, pero como cristianos, de acuerdo a la palabra, sabemos que no participamos en este tipo de cosas que el mundo, dominado por Satanás, alejando la adoración de Dios, ha hecho pensar a la gente que no es nada malo, que es inofensivo. Y vemos a muchas religiones y denominaciones practicando este tipo de cosas que el Señor dice, presta atención, no idolatría. Y esta mujer es lo que hacía. Y entonces Cristo le está diciendo a la iglesia, ten cuidado, porque estás mezclando la adoración. Te estás mezclando en prácticas que yo no apruebo. Lo que yo te enseñé a través de mis discípulos, eso es lo que tú debes de practicar. Olvídate de amoldarte al mundo con prácticas y costumbres que aparentemente son inofensivas. Sí, el Señor le está hablando a su pueblo y le dice, ten cuidado. Ten cuidado. ¿Qué te trajeron a ti hoy que le ofrecieron a algún ídolo? Que pusieron un altar, que pusieron pan, que pusieron comida, que pusieron cosas y al ratito van y te lo dan a ti, pero ya primero fue presentado en un altar que no es el de Dios. Cosas sacrificadas a los ídolos. Tengamos cuidado. El Señor está poniendo un filtro para nosotros. Que tengamos cuidado de no practicar este tipo de cosas que se hacen. Muchas mujeres, al igual que lo que hizo esta mujer, cuando fue el profeta a reprenderla y a decirle, arrepiéntete de tus pecados porque si no vas a morir. En el libro de los Reyes. Dice que esta mujer, cuando va a venir el profeta, por eso muchos hoy se confunden, ¿no? Dicen, no, la mujer no se debe de maquillar, tiene el espíritu de Jezabel. No es el maquillaje, sino que ella potencializa, ¿verdad? ¿Con qué fin tú estás dándole arreglo y resaltar tu imagen? Es el sentido del corazón. ¿Para qué tú estás resaltando tu imagen? Si para honrar o para deshonrar. Porque esa es la intención. Muchas mujeres dicen, no, para que se me vean más, que para sobresalir más, ¿no? Me voy a maquillar más para sobresalir, para que se me vean los ojos más grandes, para que me vea yo más, que se me vea todo más llamativo. O dices, pues para darle un toquecito que no me vea yo tan marchita, ¿no? Tan decaída. Esta mujer dice, se pintó los ojos para llamar más la atención, se pintó la boca para llamar más la atención. Hoy vemos, ¿no?, que hay hasta labiales, ¿no? Hay hasta labiales en la cuestión de las mujeres, de maquillaje. Hay hasta labiales que te hinchan los labios para que te veas así con la boca más, más llamativa. Ojo. ¿Con qué intención tú estás llevando tu arreglo personal? ¿Con dignidad, con respeto, con sencillez? Dice que lo sencillo es lo más elegante. A la exuberancia, a lo exótico, para llamar la atención ¿de qué? ¿De quién? Porque, por ejemplo, la Biblia dice que Cristo está preparando las bodas para el Cordero y que él espera ver a la novia ataviada, bien arreglada, con modestia, con buen juicio, porque tampoco se vale que digan, ay, no, pues ni se arregla nada, ni se pone tantito color, anda ahí toda con la cara hasta, dicen por ahí, cara lavada o cara sin lavar. No, o sea, tengamos cuidado de que el arreglo personal debe de ser discreto, con prudencia. Yo sé que el Espíritu nos está hablando y nos está diciendo a todos, porque también en la ocasión de los hombres de repente pues tienen que se bañan, que se arreglan bien así caladitos, planchaditos, ordenaditos, y hay otros que se ponen hasta el perfume, ¿no? Dicen, no, los hombres no son vanidosos. ¿Cómo no? Se ponen el perfume que viene a media cuadra y ya, o sea, ¿por qué lo haces? ¿Por qué quieres llamar la atención? Todos, hombres y mujeres,
tenemos que cuidar de que no haya una intención del corazón desviada. Tengamos cuidado, tengamos prudencia hasta en eso, que no haya esa influencia del espíritu de Jezabel. ¿Cuál es la intención de tu arreglo personal? ¿Glorificar al Padre porque estés bien ataviada? ¿O llamar la atención del mundo? ¿Qué es lo que hacen mucho hoy las mujeres? ¿Verdad? Por eso no hay todas embarradas o porque les gusta que las vean. Despiertan en los hombres cosas que no es prudente que se guarden para sus esposos, que tengan prudencia. Y los hombres igual, que se guarden para sus esposas, que tengan prudencia. Agradamos al Padre, que nuestro arreglo y comportamiento sea como para el Padre. Todo, dice la palabra de Dios, ya sea que estén comiendo o bebiendo, ¿sí? Que te vas a arreglar para salir, hazlo como para el Padre. Tu arreglo personal le agradará al Padre. Esos son los filtros. Lo que estoy haciendo y a dónde voy a ir, ¿cómo lo tomará Cristo? Yo voy a ir a convivir con personas que no creen en Dios. Cristo lo hacía. De hecho, nosotros tenemos que ir a los enfermos, a los sanos, a conservarlos, a que sigan así. Pero a los enfermos iba con recaudadores, con prostitutas. ¿Con qué fin? ¿Con él también mezclarse entre ellos y perderse entre sus conductas o para ganarlos para el reino? Todos los relatos, porque muchos se justifican diciendo, ay, Cristo convivía con ellos. Sí, pero ¿para qué? Lean, cuando Cristo iba a una casa había una transformación. En ese tiempo de los peores, así como las prostitutas, ¿verdad? Los recaudadores de impuestos, eran transformados. Acuérdense de Zaqueo. Cuando llega a la casa de Zaqueo y Zaqueo entiende lo que era el reino de Dios y dice, Señor, todo lo que yo les robé, les daré 4 veces más y ayudaré a los pobres. Cristo llegaba para transformar. Cuando tú llegas a un lugar donde hay gente que no conoce a Dios, los transformas, se hacen ellos a ti, que eres imitación de Cristo, o tú te vuelves a ellos. Si no tienes la capacidad de tú no mezclarte en ambientes que a Dios no le agradan, no te metas. Pero si ya tienes la madurez para llegar a un lugar y transformarlos para Cristo, ve y sácalos de ahí. Pero si tú llegas a una fiesta porque son los familiares, lo que sea, ya todos están tomando, oyendo música inapropiada, viendo visiones de los demás, ridiculizaciones, habla obscena, la fumadera. Si tú no estás ahí para ser un agente de cambio, retírate. Con eso no estamos diciendo que no vamos a convivir con la familia, claro que sí. Vamos, si es el cumpleaños, si es algo, pero sabemos que sus comportamientos no son agradables a Dios. Yo voy, les dejo mi regalo, ¿me permites orar por ti? Bendecirte, como con ellos 1 hora y vámonos. Y ellos van a empezar a darse cuenta de tu comportamiento y decir, ¿por qué es así? Y vendrán y te dirán, oye, ¿por qué vemos que tú haces esto y esto y esto? Eres como más sano. Ojo, ve para que ellos se hagan a ti, no para que tú te vuelvas a su comportamiento. Y eso no es nada más, pero no es nada más en ese tipo de comportamientos en fiesta, sino también en la forma de hablar. Muchas veces vamos y convivimos con personas que son muy frívolas, que son muy materialistas, hermanos en la fe, pero que no han tenido un encuentro con Dios para ser maduros en la fe. Y terminas haciéndote como ellos, terminas haciéndote en un círculo de hermanos que son elitistas, que son clasistas, que hacen acepción de personas. Y Dios dice claramente en su palabra en el libro de Santiago que a Dios no le gusta que hagas acepción de personas porque Él no lo hace. Que trates a tu hermano con el mismo amor que tratas al hermano que es rico como al hermano que es pobre. Al hermano que trae perfume de $1,000 que al hermano que trae perfume de 10 pesos. Que abraces e invites a tu casa y le des los mismos manjares que le ofrecerías al hermano que tiene un BMW,
que al hermano que llega caminando o que llega en transporte público. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que tengamos cuidado de no tener esas características del espíritu de Jezabel, que eso hacía. Era elitista, era clasista, era dominante, perversa en todo su comportamiento. Y Cristo le está diciendo a la iglesia de Tiatira, tengo esto contra ti. Estás tolerando a esta mujer y se están desviando. Y yo ya traté con ella, dice Cristo, yo ya traté con ella, yo ya le dije, te voy a dar tiempo para que te arrepientas, pero como no lo haces, entonces te voy a dejar. Dice aquí la escritura, voy a dejarte que te enfermes en tu propia cama, es decir, voy a dejar que caigas en lo peor y que todos los que te siguen diciendo, ay, ustedes son unos santurrones, ¿verdad? Porque eso dicen los hermanos, ay, ustedes son unos santurrones, no pasa nada, es una fiesta, es un convivio. Ay, ¿qué va a pasar? Es una pulserita, ay, no es nada. Si tú no crees, no pasa nada, nada más se ve bonito, el ojo azul, la cosa, lo que sea, no pasa nada, no seas santurrón, no seas religioso. Dice el Señor, los voy a dejar que se estrellen, y a todos los que creen como ellos, y al final les voy a dar lo que ellos están buscando. Aquí Cristo está diciendo, cuídense de no amoldarse a los comportamientos de sus hermanos. Sí, le está hablando a la iglesia, no le está hablando de la gente que está fuera de la iglesia. No le está hablando de la nación de Tiatira, sino a la iglesia que está en Tiatira. Así lo dice. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. No escribe a la nación de Tiatira, escribe al ángel, al pastor, al representante de la iglesia de Tiatira. Le está hablando a los hermanos, como hoy en día el Señor nos ha estado poniendo a leer las profecías, porque le está hablando a su pueblo, le está diciendo, cuidado, porque estás practicando algo que te va a hacer que te muevas de mi aprobación, que te quite y que te diga, no te conozco, obrador del desafuero. Señor, en tu nombre expulsé demonios y en tu nombre dice, no, yo no te conozco, porque no andabas en santidad. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor en este pasaje de la iglesia de Tiatira. Y viene algo interesante, dice, mis siervos son corrompidos, son hechos que tropiecen. Sí, porque hoy en día vas a la iglesia y hay muchos hermanos que se alejan porque ven eso, ese clasicismo, ¿verdad? Esa acepción de personas, te ven y como vienes en guaraches, te barren, no te hablan. Y dice Cristo que es tan delicado, que dice Marcos 9:43, que cualquiera que haga tropezar a uno de los más pequeñitos, de los más sencillitos de los hermanos, de los que creemos que son insignificantes, pero para Cristo tienen mucho valor, dice, cuidado de que hagas tropezar a uno de estos pequeñitos, de mis hijos, porque son mis ovejas, son mis hijos. Dice, mejor te es que te ates al cuello una piedra de molino y te arrojes al fondo del mar. Cristo nos está diciendo a todos nosotros, si tú estás tratando mal a uno de mis hijos, porque nos ve como hijos, como sus siervos, dice a los más pequeñitos, a los que veas que llegan a la iglesia con guarachitos, sencillitos, que no tienen carro, que hasta se sientan ahí, que no quieren que los vean, cuidado de que los hagas tropezar. Cuidado de que hagas tropezar a uno que aunque tenga mucho dinero y llega, pero no tiene todavía ese conocimiento de la palabra de Dios y digas, ay, este es bien terco, ay, es un pequeño en el espíritu, pero también en lo físico. Dice Cristo, cuidado de que hagas tropezar a uno de estos pequeñitos, porque mejor te sería que te ataras una piedra de molino al cuello y te aventaras al fondo del mar. Cristo está hablándonos hoy como iglesia, ten cuidado. Ten cuidado. Hay quienes dicen, no, yo hasta discuto con Satanás. ¿Han escuchado eso? Que dicen cristianos que hacen la expulsión de demonios, la guerra espiritual. ¿Quién se va a poner a platicar con el demonio? Cuidado. Con ese no se platica. Dice las cosas profundas de Satanás.
Los gnósticos es lo que hacen. Meterse en un mundo espiritual que no es el de Dios, porque no lo hacen a través de la Escritura, ni pidiendo por el Espíritu Santo, sino lo hacen con otras metodologías que los llevan a un mundo espiritual que no es el de Dios. Y dice que por el fruto se conoce el árbol. Cuando tú estás en comunión con el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es amor, es el primer atributo de los 9. En todas las traducciones así empieza: amor, gozo, paz. Por su fruto es conocido el árbol. Y los espíritus de Satanás son las obras de la carne, animal, bestial, demoníaca. Eso lo dice Santiago, lo dice Gálatas. Por su fruto son conocidos. ¿En qué mundo espiritual te estás metiendo? Debes reflejar amor por los demás. Y todos estos que practican ese tipo de espiritismos son personas mega agresivas. Aparentemente son muy pacíficas, pero llévales la contraria en lo que creen y te muerden, se vuelven contra ti. Que el Espíritu Santo nos ayude a todos a identificar todas estas cosas que al Señor no le agradan y que tengamos cuidado de que hasta en esa parte como hermanos dicen, no, yo hago guerra espiritual y yo veo y yo hago y esto. Hermanos, cuidado, cuidado. Porque el único que hablaba con ellos para reprenderlos era Cristo Jesús. Que hablaba, que dialogaba. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Legión, somos muchos. Fuera. Los discípulos dicen, en el nombre de Jesús, fuera. Cuidado, que el Espíritu Santo nos ayude a todos a entender esta parte que es muy delicada. Y viene lo interesante, dice, no te voy a poner otra carga, dice, a ustedes, los que no se han mezclado con estas prácticas de Jezabel, ¿verdad? Y de todo este espiritismo. Le está hablando a la iglesia de Tiatira, porque en la iglesia existía eso. Hoy en tu iglesia puede existir eso y el Señor quiere que prestes ojo para que no te mezcles. Y dice Cristo, a ustedes los que no se han mezclado con esa doctrina, no les voy a poner otra carga. Continúen haciendo lo correcto. Continúen haciendo lo correcto. Perseveren hasta que yo venga. Hasta que yo regrese por ustedes continúen haciendo lo correcto y les voy a dar premios. Dice, retengan lo bueno que están haciendo. Los que no se han mezclado, los que no hacen acepción de personas, los que no dicen no pasa nada si festejo Halloween o ciertas prácticas de Navidad o ciertas prácticas de Año Nuevo, porque ya se vienen muchas esas festividades, Día de Muertos. Ojo, dices, todos los que ustedes no festejen esto, las peregrinaciones con los santos, poner esta parte de Navidad que ponen, ¿no? Que el nacimiento de Cristo, poniendo cosas y imágenes que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios dice. Cuidado, el Señor los está previniendo. Muy a tiempo, el Señor trajo esta iglesia para decirnos, no se mezclen, no mezclen la adoración. Dice, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Dice Cristo, a todos ustedes, los que no se contaminen, que no importa que se burlen de ustedes sus hermanos porque son santurrones, porque cuidan su forma de hablar, su forma de vestir, lo que se cuelgan y demás, de con quién conviven. Dice, a todos ustedes que se esfuerzan por ser hospitalarios y mostrar amor a todos por igual, que no retienen de su mano el bien cuando está el hacerlo para los demás. A todos ustedes les voy a dar autoridad de que dominen naciones, de que destruyan naciones idólatras, de que destruyan a naciones que están en contra de la soberanía de Dios. Les voy a dar autoridad y poder para hacerlo. No solamente en este tiempo, sino que cuando venga el juicio, la palabra de Dios en Apocalipsis dice que gobernarán con ellos los 24 ancianos. Son de los que formarán parte del gabinete gubernamental de Cristo Jesús. Y les dará autoridad sobre las naciones. Y no solamente eso, dice,
también le daré el lucero de la mañana. Sí saben quién es el lucero de la mañana, ¿verdad? Lucas, ¿verdad? Lucas 22:28, pero Apocalipsis 22:16. Mejor Apocalipsis 22:16. Dice así: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22:16. Cristo dice que Él es el lucero de la mañana. Y dice aquí a la iglesia de Tiatira, a los que hoy todos tengan esas características de Tiatira, que Jesucristo hoy nos dejó claro, dice, le daré el lucero de la mañana. Es decir, yo soy el lucero de la mañana y yo me daré a ustedes como premio. Señores, ¿quién no quiere tener a Cristo Jesús como un regalo? ¿Saben lo que representa tener a Jesús como regalo? Tener al que dice Juan que creó todas las cosas y que sin Él no fueron creadas, que el Padre le delegó ser el obrero maestro de toda la creación que nosotros hoy vemos. Y me quedo corta, o sea, hay tanto que decir de Cristo Jesús. La personificación del Padre que está diciendo, yo me voy a dar como regalo a ti, Tiatira, si te mantienes apartada de contaminarte con este mundo. Señores, cosa tremenda. O sea, ¿yo para qué quiero destruir naciones? Yo quiero estar con Él. Pero Él dice, porque tú te mantengas así de íntegra, te voy a dar poder para gobernar conmigo y yo voy a ser tu regalo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es el filtro que el Señor nos dio para esta semana. ¿Qué clase de iglesia eres? ¿Cómo andamos? El Señor dice, mientras yo no traiga una sentencia de muerte, estás a tiempo de arrepentirte. Te estoy dando tiempo de arrepentirte. Deja ese actuar, corrígelo. Y si estás manteniéndote en integridad y el lugar donde tú estás no te permite disfrutar tu servicio a Dios porque el entorno de la iglesia donde estás no se esfuerza por adorar a Dios como tú, dice Cristo, tú mantente haciéndolo. Hasta que yo venga, tú mantente fiel. No importa que tus hermanos donde estás no lo estén haciendo, yo me voy a encargar de esos. Y si para ti hoy en día dices, no me es tolerable la conducta de la congregación donde estoy, ora al Padre, para que sea Él el que te mueva y te diga a dónde te vas a llevar. Ora al Padre y dile, Señor, tú todo lo sabes, tus ojos están sobre todos, tú eres el que todo lo juzga, tú eres el que todo lo ve, ¿verdad? Dice, Él ve lo que es la mente y el corazón. Salmos 17:9, vamos a leerlo rapidito. Salmos 17:9 dice así. Salmos 7:9. Salmos 7:9 dice, que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Ora al Padre, porque el Padre escudriña los corazones y las mentes, y Él sabe dónde hay una sana doctrina, y que sea Él el que te mueva. Pero siempre muévete por dirección, porque al Señor le gusta que respetemos autoridad, y Él es nuestra máxima autoridad. Y digámosle, no me siento completo aquí. Y Él te dirá,
Muévete o te dará las fuerzas para que tú seas luz en medio de tus hermanos que se están perdiendo. Por eso es importante pedirle dirección al Señor, porque quizás a ti te dé el valor y la fortaleza para decirles que están mal. Te use como profeta en esa congregación y te diga, están mal, arrepiéntanse. O el Señor decida moverte, pero que sea el Señor, siempre que sea el Señor, siempre, porque el Señor conoce todo. Salmos 62:12. Salmos 62:12 dice, y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Dejemos que el Señor se encargue de nuestros hermanos que no prestan atención. Nosotros, si el Señor te manda a decirle que está actuando mal, dilo, pero el Señor es el que condenará sus obras. Jeremías 17:10, que es de los que estamos estudiando. Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Movámonos por dirección. Amados míos, espero que la palabra que el Señor trajo hoy para nosotros nos ayude a ver cómo estamos y que nos movamos siempre por su dirección. Si estás haciendo lo que este pequeño remanente dentro de tu iglesia está haciendo, gloria al Padre. Continúa así, dice Cristo, hasta que Él venga. Pero si hay algo que corregir, estamos a tiempo de corregirlo. Mientras no venga Cristo a ejecutar la sentencia de Apocalipsis sobre la humanidad y Satanás y sobre su pueblo, seamos obedientes. Amados míos, nos vemos si Dios permite mañana para nuestro estudio, 6 de la mañana, un poquito más. Y también sigamos orando para darle gracias al Señor por todo lo que hizo en este tiempo de ayuno y oración que terminamos el día de ayer. Que Jehová Dios les mire con agrado, que Jehová Dios bendiga su salida y su entrada, que vuelva su rostro hacia ustedes y les muestre misericordia, que les dé paz, que les dé sabiduría y entendimiento, que los libre de todo mal y de cualquier suceso imprevisto. Amados míos, nos estamos viendo mañana. Bye, bye. Después contesto mensajitos, chicos, porque ya tengo que darle de desayunar a mi madre. Bye, bye.